Lo que hay que hacer es que se comunique a la población que el riesgo que existe para contraer influenza es similar al del COVID. No es tan, entre comillas, agresivo, porque ya tenemos experiencia de contacto con influenza como personas, tenemos anticuerpos. Doctor Minaya, buenos días, ahora sí. Muy buenos días, muy buenos días. Primero, para ser puntuales, esta discusión increíble que se ha tenido, donde el ministro de Salud insiste en que no ha habido un error en la aplicación de la doble dosis para la cuarta dosis de vacunación, valga la redundancia, pero que pese a que no ha habido error, igual han disminuido la dosis a la mitad. Es increíble, o sea, ¿cómo no? Explíqueme, doctor Minaya, ¿cómo puede pasar algo así? Yo creo que lo primero es señalar los errores cuando se cometen, porque estos aspectos no suelen suceder en el sector salud, pero si suceden, lo mejor es explicar a la población cuáles son las consecuencias de esto. Y la verdad es que felizmente esto no pasa de producir reacciones adversas leves a moderadas. Es importante esto, no significa que no es una molestia para la persona, pero hay que señalarlo claramente y corregir y tomar las medidas internas que competan para poder hacer que no hayan este tipo de baches en una dinámica de prestación tan importante como la vacuna, y que contribuye únicamente en una situación confusa como esta a generar más desconfianza en nuestras autoridades. Entonces, no queremos que eso suceda, al contrario, hay que darle soporte para que esto pueda continuar, no solamente por lo que estamos viendo en la vacuna contra el COVID, sino por todas las otras vacunas, que es el motivo también de lo que queríamos conversar, ¿verdad? No, pero por supuesto. O sea, si no partes por reconocer la realidad, no puedes hacer de una manera adecuada los correctivos y además determinar cuáles son las responsabilidades, porque nosotros hemos leído el día de ayer acá los protocolos que el propio Ministerio de Salud estableció para este tipo para la aplicación de la cuarta dosis, y decía claramente que eran 0.25 mililitros equivalentes a 50 microgramos, es decir, o sea, no han cumplido sus propios protocolos y alguien tiene que haber sido responsable del error. Ahora, tenemos otro problema encima, que es, se acaba de declarar el día lunes la alerta epidemiológica por la presencia de casos de influencia AH3N2, que incluso ya ha provocado la muerte de una persona en la Escuela Técnica del Ejército. ¿Qué significa esto, doctor Minaya? ¿Cuán serio es? Sobre todo en un contexto en el que, por lo que nos hemos enterado también, no tenemos las vacunas disponibles, que ya las deberíamos tener en este momento. Contra la influenza, bueno, quiero decir. Hay un tema súper importante, y es que hay que reconocer que la influenza, antes de que emergiera el COVID, era la amenaza que todo el mundo reconocía como la de una virtual pandemia. Tuvimos en el 2009 la emergencia de la influenza o de porcina, que se le llamó en ese momento. Esta influenza pandémica se da porque los virus de la influenza van variando, van mutando, al igual como sucede con el COVID. Son un poquito más estables, pero tienen esa capacidad de poder generar situaciones epidémicas y pandémicas inclusive. Entonces, ¿cuál es la importancia de este hecho? Es que hay que sacar lecciones en 3 niveles. La primera es que es una enfermedad prevenible, se puede manejar la dispersión de ella a través de la vacunación, tan igual como estamos haciendo con el COVID. Infortunadamente, las coberturas de vacunación que nosotros hemos tenido en los últimos años han sido bastante bajas, y hemos terminado el año 2021 con una cobertura insuficiente, por decirlo de alguna manera, para lo que se refiere a los adultos mayores, ¿no? Esta vacuna apenas rozó el 35% de cobertura, y en la población en general no tenemos coberturas mucho más altas tampoco. Entre los niños alcanza a ser 65% de aquellos que han sido programados para recibir la vacuna. Entonces, hay un esfuerzo que hacer ahí. Ese es uno de los puntos. El otro es que se necesita una vigilancia
constante, tomando muestras, al igual como hemos aprendido en el COVID, biomoleculares para poder determinar qué tipo de variante de la influenza estamos enfrentando. Y en el caso de la que estamos viendo, este es un brote que empezó en noviembre del año pasado y se asentó fundamentalmente en ciudades de la selva. Desde allí ha evolucionado, ocasionando pequeños casos hasta que ha encontrado una población susceptible. En este caso se tratan de personas que viven juntas en un conglomerado, en una escuela militar, y ha ocasionado un brote, pero podría haber ocurrido igualmente en alguna cárcel, o podría ocurrir inclusive en las escuelas, dado que ahora los niños ya están juntos. Entonces, estos aspectos lo que hacen es invitan a continuar fuertemente con la vigilancia epidemiológica, pero además articular estrategias de vacunación que lleven a completar las dosis de vacunas que no han recibido los niños, tanto en su edad preescolar como en la edad escolar. Claro, ahora, ¿qué es lo que tendría que hacerse, Percy, para enfrentar esta situación? Porque se supone que, como usted mismo ha señalado, cuando se presentó la epidemia en su momento con la influenza, quedó claro que había que vacunarse anualmente y había un esquema de vacunación y había campaña. Yo mismo acabo de recordarlo. Nosotros apoyamos esa campaña de vacunación y como un gesto de que había que vacunarse, yo me he vacunado al aire acá contra la influenza, ¿no? Para promover que la gente se vacune, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Tenía que haber continuado, las compras deben ser regulares. Hay un mecanismo que nosotros tenemos, que es el fondo rotatorio que provee las vacunas, que es de la Organización Panamericana de la Salud. Se hacen compras anuales. En algunos casos, y especialmente en este periodo de pandemia, han habido brechas o retrasos más que brechas en el abastecimiento, debido a que muchos de los productores están enfocados básicamente en vacuna COVID. Pero luego viene la tarea de organización de las actividades de las campañas. Y aquí, Nicolás, hay que resaltar dos cosas. El Ministerio estuvo realizando, a partir del mes de abril del año anterior, una actividad que era la vacunación conjunta. No solamente vacuna contra COVID, sino contra influenza también en los adultos mayores. No se le dio mucha fuerza desde el segundo semestre del año anterior, hemos crecido, pero no ha sido tan intensamente como hubiéramos querido y no ha alcanzado coberturas significativas. Hoy toca que el Ministerio de Salud restaure eso, apenas está empezando el año, va avanzando en buen ritmo, ha incluido esta actividad dentro de la Semana de Vacunación de las Américas. Eso es una buena iniciativa, y lo que hay que hacer es que se comunique a la población que el riesgo que existe para contraer influenza es similar al del COVID. No es tan, entre comillas, agresivo, porque ya tenemos experiencia de contacto con influenza como personas, tenemos anticuerpos, algunos de nosotros. Pero podría ocasionar, como hemos visto, casos severos y fallecidos, inclusive en población joven, como es que vimos en el brote exitosa. Claro, porque los síntomas además son similares, ¿no? Es decir, es malestar general, fiebre, dificultad respiratoria. En algunos casos entiendo que se produce hasta la neumonía, ¿no? Como uno de los... Efectivamente, lo único que tal vez diferencia es una pequeña secreción nasal que acompaña a los casos de influenza, ¿no? No en todos, pero más frecuentemente que en los casos de COVID. Entonces no es fácil distinguirlo, y por eso es que los sistemas de vigilancia tienen que estar previniendo. Ahora ya detectamos que está circulando con más intensidad H3N2, lo que hay que hacer es intensificar las actividades de vacunación y que éstas acompañen toda la estrategia que está desplegando el Ministerio de Salud, tratando de llegar al usuario inclusive en sus domicilios, en los lugares donde ellos concurren, centros poblados, centros de reuniones, esparcimiento, etcétera, que están desarrollándose en este momento, ¿no? Yo le agradezco mucho al doctor Percy Minaya por esta comunicación, ha sido muy gentil, doctor, como siempre.